Bueno, hablábamos allí en estos días de que las cosas están cambiando y mucha gente no se da cuenta porque mucha gente está como, yo no sé si el término es dormida o están todavía en una etapa de negación. Yo a veces siento eso, que la gente está en esa etapa de no querer aceptar de que hay oportunidades que se están abriendo. Pero yo creo que hay personas que también están provocando cosas, que están todos los días levantándose con un objetivo bien claro de aportar hacia su mercado, hacia el mercado que dirigieron, que decidieron apuntar sus productos o sus servicios y que están provocando que las cosas sucedan, ¿no? ¿Cómo lo han visto ustedes? Mira, yo creo que definitivamente las cosas están cambiando y que está el tema de que la gente tiene el viejo paradigma de que tú abres tu negocio y la gente te va a llegar. Y resulta que eso ya, considero yo que eso ya pasó a la historia. Y no solo en Venezuela, sino en muchos otros países del mundo. Eh, Definitivamente, ahorita llegó la era de mezclar lo digital con lo físico. Claro. Yo veo, por ejemplo, muchos negocios que no toman en cuenta lo que es la data de los clientes, no hacen nada con ellos. La gente se limita a entrar y a salir y es como que, bueno, tú llegaste, agarraste algo, te fuiste, compraste y hasta ahí. Bien. Y bueno, definitivamente esos negocios van palo abajo, pues por así decirlo. Lo que pasa es que Yo, también estamos en un país que se llama Venezuela. Y el que no haya visualizado eso y no lo haya entendido en los últimos 15, 20 años está ponchado, está fuera de negocio. Tal cual. Y en Venezuela, ¿cómo hay que ver las cosas? Dentro y fuera de la caja. Dentro y fuera de la caja. Te metes dentro de la caja, sales de la caja. Te metes dentro de la caja, sales de la caja. Correcto. Entonces, tú tienes que pensar en que si estás en Venezuela, tienes que hacer las cosas para que funcionen en Venezuela. eso también es verdad. A veces también queremos copiar ideas de lo que sucede Sí, afuera. sí. De lo que, no es que afuera están haciendo esto, es que el otro está haciendo, ya va un momento, pero estoy en Venezuela. Correcto. Y precisamente esa capacidad que tenemos nosotros como empresarios, de poder de una manera concreta adaptarnos al cambio, generar ideas nuevas, ver conceptos nuevos. Tú me vas a decir, una empresa que tenga ahorita cumpliendo 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, son empresas que han pasado por una serie de cambios y están ahí. Totalmente. ¿Y qué es lo que hizo valer esos cambios? La gerencia de esa empresa que tomó decisiones acertadas. Correcto. Ahora, no hay una receta. No hay una receta para tomar para decir qué es lo que hay que hacer. Lo que yo sí creo es que lo que hay que tener es olfato, hay que tener decisión, hay que tener perspectiva y disciplina. Tienes que estar disciplinado. Tú tienes que decir, ya detecté esto, voy a hacer esta acción, voy a medir mi acción y me monto en eso. Y al mes, a los 2 meses digo, sirvió, no sirvió, la cambio Bien. o me voy. Bien, bien. Me Y, quedo con eso allí. y yo creo que a veces la gente habla de que no, hay que diversificar y todo ese tema, pero yo creo que más bien hay que centrarse en algo puntual para poder dedicar el esfuerzo y que realmente puedas medir los resultados. Porque también hay otro reto hoy en día, es que bueno, si yo me diversifico mucho, dependo mucho de la gente que tengo. Claro. Y también conseguir la gente con las competencias es complicado. Sí. Mira, a mí me llamaba ayer la atención porque yo estaba viendo que he visto gente que está abriendo tiendas en Caracas y gente con tiendas en Caracas que se están yendo fuera de Caracas. Y entonces tú dices, cuando ves análisis de eso de los economistas, no, pero es que en Caracas es donde se está moviendo más el dinero, la cosa fuera está complicada. Y entonces tú dices, bueno, pero ya va, hay tiendas que están metiéndose fuera de Caracas, otros invirtiendo fuera de Caracas. Y yo creo que lo que tú dices que el olfato es vital. Pues. Claro, Sí. tú empiezas a La buscar me- espacios a donde puedes tener una mayor presencia y una posibilidad Claro. de pescar ahí. Claro, por supuesto que Totalmente válido. Caracas como capital, como cualquier capital de cualquier país, obviamente va a tener siempre un incentivo adicional. Efectivamente, eso me recuerda hace muchos años un amigo que yo tenía que él decía en Caracas es donde se firman los cheques. Porque por lo general las oficinas administrativas de las empresas grandes que están en Venezuela están en Caracas, en algunos casos. Ahora, muchas veces también puede ser a una capital o a una ciudad de mucho mayor movimiento, porque de repente tienes años operando en Barinas y quieres moverte a Barquisimeto,
eso implica también qué tan preparado estás para competir en un mercado donde también hay más ofertas similares a tus productos o tus servicios. Pero me encantaba lo que decías ahorita, Ernesto, porque hay una fórmula que se llama EDET. Y el EDET es que muchas veces estamos evaluando ese entorno del día a día, ese transitar, ese desafío que todos los días se nos presentan a los venezolanos en este mercado donde es súper divertido, donde nadie se aburre. Entonces tú estás analizando qué está pasando. Siempre estamos analizando qué está pasando. Y ese análisis o esa evaluación nos lleva a tomar decisiones. Es ese olfato. ¿El olfato para qué es? Bueno, para tomar decisiones. Ahora, ¿dónde se quedan muchas personas? Que es lo que tú comentabas al inicio de estar esperando a estas alturas que el cliente llegue. Que nos quedamos en esa brecha que hay entre el decidir y ejecutar. Muy bien. Entonces todos decimos, bueno, es como la típica frase, el lunes arranco la dieta, el lunes arranco el gimnasio, ya tomaste la decisión, ahora arrancaste. Entonces evaluamos, decidimos, pero nos cuesta ejecutar. Y luego cuando ejecutamos, partiendo de que aunque tú dices no hay recetas, bueno, pero hay cierta orientación, cierto fundamento que te permiten ejecutar tu plan de acción con alguna experticia de tantos años que tú vas llevando en el mercado o del día a día, y luego viene esa palabra que tú decías, que por eso termina esa fórmula en EDET, en la última D, que es disciplina. Ejecutamos un plan, pero a veces no somos consistentes y nos desviamos o nos desenfocamos ante cualquier desafío y no mantenemos esa disciplina, que nos permita también analizar cómo estamos ejecutando y luego ver, bueno, mira, si nos equivocamos, hay que equivocarse rápido, hay que corregir rápido. Pero me parece interesante este tema de la disciplina. Lo que tú comentabas, Juan, por supuesto que si nos vamos a la parte filosófica del comercio, el comercio arrancó puerta a puerta, llevando pieles o llevando cosas que sacaban de la tierra, ¿no? Pero en la era moderna, por lo general, un cliente obligatoriamente tenía que trasladarse a un punto de venta, porque no existía otra manera de comunicarse con el establecimiento. Muy bien. En algún momento apareció el Google de los años 80, que eran las páginas amarillas. Entonces ya no hacía falta ir al negocio, sino que uno iba a las páginas amarillas y conseguía un número de fax o un número local y se ponía en contacto. Ahora, ¿cómo ven ustedes la evolución del consumidor, del cliente, que puede buscar información de un producto, de un servicio, sin necesidad de trasladarse al establecimiento? Mira, yo creo que por supuesto que es algo súper importante, porque por ejemplo a mí me ha pasado que estoy buscando proveedores y busco en Google y ni siquiera en Google aparecen. O si de repente aparece una dirección súper vieja, o sea, ni siquiera está un número, tú no tienes a dónde llamar. Y definitivamente que mientras más puertas uno tenga para que lo vea, mientras más visibilidad uno tenga, yo creo que más probabilidades hay de que, por supuesto, un potencial cliente te contacte. Bien. Y, ojo, no solamente lo digital, porque claro, también está el tema de que no, yo solo meto publicidad, las ads en Instagram. Bueno, nosotros estamos arrancando incluso ahorita con Facebook, pero resulta que yo, y lo he dicho en anteriores incluso entrevistas para temas de la Cámara de Comercio, de los eventos que se hacen, que hay negocios que se hacen es cara a cara, que la gente no le convence todavía. Mira, yo quiero hacer una negociación grande, importante. De repente, mira, en nuestro caso, una feria escolar para los trabajadores de mi empresa. Okay. Eso, por lo general, te garantizo que de 10 veces, que de 10 contactos, 9 van a querer hablar contigo en persona, claro, y conocer la empresa, todo lo demás. Entonces, por eso yo siempre digo que es una mezcla entre todas las herramientas que uno puede tener que le den visibilidad. Sí, y también dependiendo el modelo de negocio, entre un retail o un negocio que esté enfocado a un producto especializado o industrial. Lo que pasa es que también tienes que tomar en cuenta cuál es tu factor diferenciador. Bien. Porque es el factor diferenciador lo que va a hacer que la gente te busque, que la gente se traslade o que tú te tengas que trasladar para que él no se traslade.
Y en el marco de ese factor diferenciador tienes que, vamos a decir, ese maestro de clientes, ese listado de clientes, tú lo tienes que catalogar. Correcto. Tú tienes que tener hoy en día factores que van desde la edad hasta el sexo. Claro. O sea, porque es determinante. Eso te permite a ti saber cómo la persona va a ubicarte o te va a buscar. Y vuelvo a hacer hincapié. Para mí lo más importante es el factor diferenciador de tu empresa. Sí. Eso que tú haces que es distinto a los demás. Eso que tú haces que va a hacer que te llamen, que te contacten para que tú lo despaches o para acercarse a donde tú estás. Ahora, volvemos a caer. Tienes que tener esa maleabilidad, esa flexibilidad para adaptarte a lo que venga y a lo que no venga. Recientemente nosotros estuvimos hasta hace 3 días en cola de 24 horas por combustible y de repente se acabaron las colas. Exacto. Ajá. Y entonces yo tengo un amigo que empezó a hacer un estacionamiento de bicicleta porque dijo todo el mundo se va a mover con bicicleta. Tal cual. Y empezó a promover y vamos a El darle olfato que tú comentabas. El olfato. Y tengo un amigo que ya me dijo quiero el estacionamiento de bicicleta, Ok. que es el amigo de Librería La Alegría. Ah, bueno. Entonces, perfecto. ya por ahí está la cosa. ¿Por qué? Sí. Porque empiezas a decir, pasó una vez, puede pasar 2 o 3. Tal cual. Tengo que estar preparado para cuando vuelva a pasar, ese cliente que me llega, sienta toda la comodidad, sienta que él para mí es importante, Correcto. sienta que yo tengo un factor diferenciador contra mi competencia. Él puede estacionar su bicicleta al frente, ponerle su candado y comprar tranquilamente. No tiene que estar buscando un poste, no tiene que ver Claro. a dónde se arrima. Factores diferenciadores. Sí, Entonces, indudablemente. eso también es muy importante. Y quizás a veces nos ponemos todos a pensar, oye, pero ¿cuál será mi factor diferenciador? ¿Y dónde estará? Y entramos en una maraña de tratar de descubrir lo que no de día. Y está a la vista, empieza a hablar con tus clientes. Correcto. Pregúntale a tu cliente por qué te compra a ti. Más nada. Correcto. A mí me gusta como usted me trata, a mí me gusta como usted me atiende, a mí me gusta. Empiezas a valorar, Sí. mides y dices, me tengo que enfocar en esto. A veces tenemos, y suele pasar, fortaleza y no las explotamos. Sí, no No las tenemos explotamos, no las explotamos. Tenemos la fecha de cumpleaños del cliente y somos incapaces de mandarle un mensaje de feliz cumpleaños. clara. Sí, sí pasa. O Y- te enteras a los 2 días. Ajá. ¿Y cuánta gente hay que está sola en este país? Claro. Porque se fueron los hijos, los nietos, la generación de relevo, o se quedó él y se fueron los papás o lo que sea. Y necesita alguien que le diga feliz Me cumpleaños. acordé de ti. Es correcto, tal cual. Y ese es un factor diferenciador. Estoy poniendo solamente un Sí, ejemplo. sí. Y yo creo que eso también está en sintonía con algo que conversábamos en una oportunidad, que culturalmente y de un tiempo para acá tenemos la capacidad de accionar. O sea, en un momento yo debatía con alguien, con un amigo que tiene muchos años en Colombia, y él decía que la competitividad en Venezuela había bajado. Entonces yo le decía, hay que ver desde dónde tú lo estás viendo. Porque cuando yo veo que Venezuela se levanta en general a las 4 de la mañana y hay millones de mujeres, amas de casa, solteras, que a las 4 de la mañana ya están acomodando a sus chamos para salir a trabajar, para dejarlos en el colegio y salir a afrontar el día, y también muchas familias, yo creo que si eso no es competitividad y salir a arrestearse contra todo lo que se avecina en el día a día, mira, cualquiera vende en una economía como en otros países, donde no tenemos tantos factores mutables en el día a día como nosotros. Entonces, pero sí es verdad que de alguna manera estamos como que acostumbrados a accionar. Como vaya viniendo, vamos viendo, porque tenemos esa capacidad de, vamos a olfatear esto, lo otro, bueno, vamos a adaptarnos, vamos a sacar ese estacionamiento para bicicleta. Pero eso no significa que nosotros no podamos en algún momento hacer una matrifoda que nos permite tener ese reflejo interno de la organización, cuáles son mis oportunidades, cuáles son mis debilidades, cuáles son esas amenazas o esas fortalezas que a lo mejor yo como dueño de negocio, como líder la sé, pero a lo mejor todavía mi equipo no lo sabe y no lo sabe transmitir a sus clientes. Y algo que comentábamos también al principio, el detectar y tener claro la base de datos, la brecha generacional que cubre tu base de datos. Si tu cliente es un cliente
si ya lo tienes precisado, que ese, lo que llaman hoy el buyer persona o ese target de cliente, son personas sobre los 45, 50 años, cuáles son los canales de comunicación que están usando las personas de 40 o 50 años. O sea, me parece interesante cuando tú decías, pregúntale a tus clientes por qué están contigo. Muy bien. Haz esa investigación y no necesariamente tipo interrogatorio, pero conversando con tus clientes tú te das cuenta. Inclusive cuando tú le preguntas a un cliente, oye, qué bueno que estás con ese otro proveedor, ¿qué te llama la atención de ese otro proveedor? Bueno, que yo estoy con ellos y le estoy comprando a ellos porque yo les escribo a las 10 de la noche, a las 10 de la noche me responden. Ya tu cliente te está diciendo, epa, yo valoro la comunicación. Fíjate que ni siquiera te dijo, no, porque lo tengo más económico. Y ahí voy con esto. En Venezuela, todos los días estamos conversando y hasta hace poco lo vemos de muchos economistas, hay que irse a un precio competitivo, hay que irse a un precio que sea accesible para todos, o cómo se digiere esto con tu estructura de costo y con tu modelo de negocio. Arranco yo. Claro, papá, aquí tenemos un orden. Se dieron cuenta que aquí pusimos un orden. Roángel hace la pregunta, el señor responde y después vengo yo. Y así generamos la conversación. Ya saben cómo va la cosa acá. Y pero sin vale, autoridad. Pero vale ser disruptivo también, vale también decir, bueno. Claro. Mira, aquí los economistas dicen que cada vez es más importante el precio. Ahora, yo tengo una opinión bien particular porque la gente... Las estaciones de servicio de combustible pensarán eso. La gente, bueno, los libros de marketing o los gurús del marketing dicen que el precio es importante hasta que el cliente no siente que ese valor que le das es mayor a lo que él espera, y bueno, el precio deja de importar. O sea, tú tienes que darle suficiente valor para que el cliente se olvide de eso. Claro, el precio es lo que la gente paga, pero el valor es lo que reciben alrededor del precio. Venezuela, como no siempre va como dicen los libros o como es afuera, yo creo que hay una especie de mezcla allí. Porque por supuesto que hay gente, o sea, y hay un tipo de persona que definitivamente lo que le va a mandar es el precio. Porque, o sea, alguien que, por ejemplo, va a hacer mercado y tiene en su bolsillo $50, tú vas a ver cómo rindes los 50, porque sabes que no vas a tener 50 de nuevo hasta, no sé, hasta la próxima quincena o el próximo mes, X tiempo. Entonces, hay una cantidad de gente que el precio definitivamente es lo que importa. Sí. Pero también es cierto que todavía hay mucha gente en Venezuela, bueno, no sé cuánto, no tengo un estudio exacto, que el servicio todavía es importante. Lo que pasa es, y es una opinión personal, que realmente en Venezuela el servicio en general es muy malo. O sea, nosotros vamos, mire, hagan ustedes mismos la prueba. Nosotros vamos a cualquier tienda y de 10 tiendas que podamos entrar en un día, saquen la cuenta en cuántas de ellas alguien los aborda para venderle, o por lo menos a preguntarle a uno, miren, ¿en qué lo puedo ayudar? Tener la intención. Que tenga la intención. De las 10 tiendas es muy probable que una sí tienen suerte ese día. Claro. Entonces, claro, si nos vamos a ese ejemplo allí bien objetivo, por supuesto que, o sea, ¿qué servicio estás dando tú realmente al cliente? Ninguno. Entonces el cliente llega netamente a ver el precio. Correcto. Ahora, a nosotros nos pasa que incluso empresas grandes que piden cotizaciones, bueno, llegan a un punto en que simplemente ni siquiera ya las analizan. Claro. Nos dicen, no, pásame el precio porque nosotros le queremos comprar a ustedes porque... Bueno, ahí siempre uno les pregunta, mire, ¿y por qué? Y nosotros ya sabemos esos factores que nos diferencian. Claro. Mira, algo tan sencillo como, por ejemplo, responderle a la gente cuando te pregunte algo, sea por WhatsApp, sea por Instagram. ¿Cuántas empresas uno les escribe y nunca les responden? Ya ese hecho de que le mandan a uno un correo y nunca le responden el correo. Claro. Mire, eso es algo para mí, o sea, eso es delicado, súper. De hecho, yo hasta todavía... tengo el tiempo y la dicha de poder incluso supervisar allí esporádicamente ese tipo de cosas, y yo me certifico de que toda la gente que escribió para el Instagram se le respondió, que los correos, o sea, hago ahí una evaluación de algunos, se le respondieron, los WhatsApp, porque, o sea, si no hay ese servicio, por supuesto que la gente va a terminar en precios. Entonces, claro, por eso es que yo digo, realmente la cultura de servicio creo que todavía nos falta demasiado. Bien. El tema de la data, a mí en ningún lado... Si uno va, por ejemplo, a cualquier país europeo, en mi caso Portugal o España, que los conozco bien de cerca, prácticamente es imposible comprar en una tienda
sin que te pidan tus datos o te registres en algún papel o seas miembro de tal cosa. Correcto. Y eso que afuera tienen el tema de la ley de protección de datos y todo Sí. lo demás. Aquí la gente le da el número de teléfono como que si yo soy pana tuyo de toda la vida y no lo aprovechamos. Yo Exactamente. siempre le digo a la gente que trabaja, aprovecha, mijo, si estuvieras en otro país, tuvieras que ponerlo a llenar una planilla para que te diera su Claro, número. aquí culturalmente somos Sí. más sociables en ese aspecto. Es correcto. Yo ahí primero les voy a pedir a ustedes dos que hagamos un aplauso. Pero no de uno, sino de varios aplausos. A la cuenta de tres. Ajá. 1, 2, 3. Estos aplausos van para la industria nacional. Ok. Porque tú hablabas de competitividad. Y un país que no tiene barreras arancelarias, un país que no le cobra IVA a las importaciones, contra una industria nacional que tiene que pagar IVA, que tiene que pagar todo eso. Tal Hay que cual. darle un aplauso a la industria nacional Sí, totalmente. que puede competir con la importación y está abierta hoy en día en Venezuela. Y Porque compite, aquí y no- compite, y ojo, que competencia se supone que hay condiciones similares para los Para competidores, no necesariamente En entre... desventaja. Exactamente. Entonces, eso es lo primero. Y con esto quiero de alguna manera destacar lo que tú comentabas, de que nosotros en Venezuela podemos tener fama de cualquier cosa menos de flojo. Tal cual. Aquí hay que levantarse a las 4 de la mañana para preparar una arepa. No sabemos cómo la vamos a preparar, pero la preparamos. Correcto. Después hay que moverse de un lugar a otro, que no sabemos tampoco cómo nos vamos Pero a hay mover. que moverse. Pero nos movemos. Pasar el autobús, pasar a un amigo, un primo, buscaré la bicicleta, la broma, y estoy en mi puesto de trabajo a la hora en que tengo que llegar. Aquí los muchachos se están riendo todos, los estamos viendo. Tienen cara de llegar a las 2 de la mañana. Sí. Esta gente aquí es estricta. Sí, entonces, eso es competitividad, Tal eso cual. son ganas, eso lo tenemos presente. Ahora viene el otro tema que lo estábamos abordando y es cómo esa competitividad la trasladas a la venta. Cómo tú marcas esa diferencia, cómo tú vas a atender, cómo tú vas a dar. Y aquí viene algo que quizás es muy propio de nosotros, que es que siempre estamos viendo qué hacen los demás, qué hago yo. Siempre estamos viendo, como tú decías ahorita, pero le estás comprando mi competencia. Oye, vale, qué chévere. ¿Y cómo te tratan? ¿Cómo va? Exacto. O sea, para buscar información de cómo uno poder avanzar. Entonces, está ese tema también de cómo uno, desde la perspectiva de empresario o de ser parte del equipo de la empresa y tener la responsabilidad de impulsar las ventas o hacer el mercadeo, cómo empiezas a ver oportunidades, cómo empiezas a detectar. Pero para poder hacer eso, mi querido amigo, usted tiene que estar conectado con el producto, con la empresa y con el consumidor. Usted tiene que estar conectado esos 3 puntos. Si usted no conecta esos 3 puntos y usted cuando está en su establecimiento, en donde sea, no está pensando por qué él entró aquí y no entró allá. Tú ahorita decías, bueno, la persona sale y entra en 10 negocios. Y yo me preguntaba, ¿en cuál dejó el dinero? Porque no le dejó dinero a los 10 negocios a donde entró. Correcto. La pregunta es, ¿en cuál de los 10 dejó el dinero? Sí. Y ahí por qué viene lo el dejó? factor diferenciador. Correcto. Lo dejó donde se sintió a lo mejor que cumplían Claro. su expectativa. Y viene la parte, ¿es caro o es barato? Lo que estoy vendiendo vale, no vale, debo de rebajar, no debo de rebajar. Es increíble, pero tenemos que también ubicarnos en los targets, Claro. porque Claro. tenemos nos un visita? país a donde el poder adquisitivo está muy mermado. Total. Y donde la pirámide de Maslow te dice qué es lo que hay que hacer. Hay que atender la base y la base es alimentación. Claro. Y entonces cuando entra en el tema de alimentación, nos toca ver esa competencia que hay en el retail, que ya la competencia no es solamente del mercado popular. Ahora vemos al retail compitiendo con el mercado popular. Y ves a la gente, a ese 80% desplazándose de un mercado popular a un retail, porque en el retail lo consigue a mejor precio. Sí, también. Y vemos también cómo ese retail se va acercando cada vez más a ese 80%. Y entonces empieza a cruzar fronteras. A los que no son de Carabobo o de Valencia, vamos a utilizar una parte que es la avenida Lara, Ok. que eso divide norte de sur. Claro. Aquí el sur es donde está ese 80%.
No, no. Entonces, tú empiezas a ver ese retail como empieza a cruzar la avenida Lara, a llegar a la avenida Lara y a buscar llegar más allá. Claro. Porque sabe que ahí hay un consumidor que está esperando por él y que cuando él llegue, él lo va a tomar. Sí. Entonces, entramos en ¿es caro o es barato? Como estábamos hablando antes. Pero también entras tú a decir, ¿me acerco a lo barato o me alejo de lo barato? De lo económico. Y dando el otro concepto, hay gente que sin embargo está dispuesta a pagar lo que vale un producto si estás de alguna manera cumpliendo mi expectativa frente a ese producto. Y de repente uno ve unos precios publicados que uno dice, ¡Persia! ¿Y quién podrá pagar esto? Claro. Y de repente pasas por el establecimiento y hay alguien Que lo está pagando. que lo está pagando porque Así sí, esto es lo que yo quería, me lo están dando como yo quería, Sí. me sobaron el lomo y me están tratando como yo quiero. Así es, así Caso es. típico. Tal cual. No podemos hablar de ti, pero los cortes de cabello. En los cortes de cabello sucede esa cosa. Claro. Tú ves una diferencia en el corte. Yo voy a aprovechar de entre- reírme ahorita porque aquí a 3 años no me puedo reír. Bueno, yo me puedo reír porque utilicé la máquina por lo menos. Pero, y entonces empiezas a ver esa parte y tú ves diferencia de precio en un corte de cabello abismal. Abismal. Y la gente se traslada porque, bueno, a mí me gusta, yo lo puedo pagar y me tratan bien y me dan esto y me dan lo otro y todo eso va incluido ahí. Tal cual, tal Y cual. ahorita que dices eso, me hizo recordar que incluso dependiendo del tipo de negocio, o sea, hay cosas por lo menos, las mujeres, no sé si han escuchado el cuento de cuando ellas van a la peluquería, o sea, no es nada más el corte de pelo, es No, toda la la tonería y conversación que pintura. pueden tener con la persona, o sea, eso es casi exacto, la una terapia. experiencia, Claro. sí, Y sí. entonces ahí tú dices, oye, mira todo lo Sí. adicional. Ese es el psicólogo, Ajá, tal cual. el mejor psicólogo. Bueno, lo que de repente en el caso de algunos caballeros es el barman. Bien. Tú pides un trago y bueno, aprovecha y conversar con el barman de algunas cosas, ¿no? El barman es un confidente profesional también. Hay algo bien interesante que se mencionaba, el estar claro dónde estamos. El estar claro que no hablemos del país, porque a veces también golpeamos, oye, a algo tan rico y tan valioso como es el tema del sentimiento nacional, de la soberanía, porque a veces decimos, es que este país cambió, es que este país no es como antes. No estamos hablando es de la economía. ¿Okay? O sea, tú vas a los médanos de Coro y siguen estando los médanos, y vas a Morrocoy, está Morrocoy, y al Salto Ángel sigue deslumbrándonos a todos. En la economía, hay que estar claro en qué economía estamos compitiendo. Y estar claro que efectivamente, si tú vas a estar acá, tienes que estar presente y no, es que cónchale, es que las condiciones, es que ya no se puede, es que lo que pasa es que yo estoy produciendo y yo soy productor nacional y compito en una desventaja. Sí, está bien y está bien que lo expreses como ciudadano. Como ciudadano tenemos derecho a expresar muchas cosas, pero como emprendedor, como profesional independiente, como vendedor, como comerciante, como empresario, ya tú lo aceptaste, o sea, listo, ajá, ¿y ahora qué hacemos? Pasa la página. Pasa bro. la página. Pasa la página. Porque le metes mucha energía a lo que no está en tu zona de control. O sea, todos estos desafíos que vivimos en el día a día, el 80% afectan la productividad, pero no están en nuestras manos. Ahora, el tema servicio, el tema desarrollar ese olfato, el tema de decir, tener claro cuál es mi target. O sea, si yo voy a ir al mercado a competir en un target que está dispuesto a pagar X precio, yo tengo que estar a la altura de esas expectativas. Muy bien. O sea, si yo tengo un establecimiento y yo voy a colocar un precio que ese producto dice que pudiera ser caro para otro mercado, bueno, yo debo tener unas buenas instalaciones, unos buenos baños, tener wifi, o sea, tener una cantidad de servicios que ofrecerle a mi cliente, porque él sí está dispuesto a pagar por ello. Muy bien. Ahora, si yo me voy a competir a un mercado donde lo que se está buscando es precio, ahí lo importante es recordar es que siempre va a haber alguien que va a estar dispuesto a vender más económico que tú. Entonces, se puede generar flujo de caja, dinero en un negocio que entre en un mercado de precio. Pudiera ser, pero
siempre estás como que también el día de mañana alguien te va a decir, mira, a 2 locales lo están vendiendo en .5 menos que tú. Entonces Yo es bastante creo, Ángel, complicado. que ahí el tema del precio. Mira, el orden, chamo. No, pero ellos dijeron ahorita, rompan el paradigma. No, fíjate tú, Así vamos es, a ser así es, disruptivos, la broma. así es. Así que hay que romper la cosa también. Además, se van a aburrir. No, hay que tomar en cuenta algo en este tema del precio. De repente vale la pena bajar el precio tal si tu venta es masiva. Porque en el volumen compensa. Pero si tu Claro. venta no es masiva, ¿te vale la pena bajar el precio? ¿O te estás estrangulando tú mismo? Claro. O sea, Sí. ¿estoy agarrando más clientes o estoy perdiendo mi flujo de caja? Correcto. ¿Estoy ganando más clientes o me estoy comiendo el inventario? Entonces, tiene que haber un análisis ahí de si tu producto es consumo masivo y tú dices, me gano 1 centavo, pero en 1.000.000 de piezas, 1.000.000 de centavos. Ahora fíjate tú, Ernesto, eso también tiene que, yo lo traslado a un ejemplo muy cotidiano. Yo arranco un restaurante con 6 mesas y obviamente cuando arranqué el restaurante, mi cocina tiene la capacidad para despachar 6 mesas de manera simultánea. Yo hago el ejercicio de que las 6 mesas van a estar llenas. Como quiero vender más, voy a meter más mesas, pero no aumente la cocina. Entonces va a haber un momento donde hay 20 mesas y no estoy en capacidad de cumplir las expectativas de las 20 mesas porque quiero vender más. Entonces eso también tiene que ver mucho si quieres vender más, Ahí te estás condenando a la horca. te estás condenando, ¿ves? Porque no vas a cumplir las expectativas que estás generando. Si quieres vender más, tienes que también crecer internamente en tus procesos. Claro. O Es que evaluar y decir, trabajo ¿A más dónde? horas. De repente lo hice para el almuerzo, ahorita trabajo también para el desayuno. Okay. Y hago desayuno y hago almuerzo, pero para la misma cantidad que me permite mi capacidad de producción. Eso también lo puede hacer. O me alargo a la cena. Ahí es donde yo soy un fanático de los números y o incluso puedes subir el precio y entonces ganas más y mantienes tu negocio full igual. Pero si subes el precio, entonces tienes que justificar en expectativas, en Pudiera ser. cobertura Claro. de necesidades. Mejor pero calidad. también es una Claro. estrategia. Factores pues. diferenciadores. Porque es que, bueno, Claro. hoy día, vemos negocios aquí en Valencia, yo he visto negocios de comida que tienen una cola de gente todos los días al mediodía y en la noche. Ujú. Y entonces, bueno, ellos han decidido crecer, tener más mesas. Claro. Pero también otra pudiera ser, bueno, lo incremento, gano más, viene menos gente, pero tengo más utilidad. Pero entonces es donde entran los números. O sea, Sí. los números es los que nos dicen definitivamente como que Sí. qué vía escoger. Sí. ¿Cuál es el problema? Que realmente, y voy a hablar también de la parte de Voy los... a hacer un inciso. Ujú. Cuando Juan dice los números, dice lleve el registro, Ujú. asiente, lleve la data, para Correcto. que después la pueda revisar. Es correcto. Disculpa. No, gracias por la... No, es un inciso, un inciso. Sí, es que es así, porque el primer error que cometemos es que nosotros no tenemos registrado nada. Claro. Y entonces entra el tema también de que algunas de las ventas se hacen de forma tal vez informal, porque bueno, Sí. también es una realidad, y entonces tú al final del día, tú no sabes cuánto vendiste, no sabes cuánto compraste, no sabes qué pagaste, entonces ¿cómo tú vas a tener un análisis de cómo va tu negocio si no tienes eso? Total. Entonces, ahí bueno, viene un cuento aquí bien personal, cuando hablabas del tema de la competencia, que si afuera, que si Venezuela. Mira, nosotros llegamos a cerrar el negocio en el 2018. Yo Ok. estuve todo un año, estuve en Portugal y entre Portugal y España. Y eso me enseñó de que el país perfecto no existe. O sea, las condiciones perfectas no van a existir, Claro. ni aquí, ni en Chile, ni en Estados Unidos, ni en Japón. Cada ni en- mercado tiene su todo es particularidad. diferente. Claro. ¿Qué decidí yo? Que sí fue una decisión. Yo dije, bueno, yo me vengo de nuevo, Ujú. que no es ni una derrota, no es ni un éxito, es una decisión personal, punto. Claro. Primero porque yo personalmente me siento súper bien en este país. Ujú. Y segundo, que cuando tú llegas afuera, si tú nunca habías hecho el análisis FODA, lo vas a empezar a hacer. Porque cuando tú llegas afuera es que cuando tú empiezas a analizar y a valorar y decías, bueno, pero yo en Venezuela tenía esto, tenía esta ventaja, tenía esto y aquello, Ujú. aquí tengo esto y esto y esto, ahora entonces, ¿qué hago? Claro. Y de hecho, antes de yo venirme, yo agarré, hice todo un plan. De hecho, todavía lo tengo. Mira, yo me dediqué a redactar como 58 páginas en Word.
desde la misión, la visión, el análisis FODA, las estrategias por cada Eso es muy área de la fastidioso. empresa. Bueno, dediqué 3 meses. Realmente aproveché porque, bueno, no tenía mayores Claro, responsabilidades. pero eso da y fastidio hacer toda esa broma. eso es lo que dice la gente. Pero y ese es el error. te marca la Ah, línea. ok. Eso es como si Eso tú es lo eres que hizo que músico, uno- es igual agarrar la guitarra así o tener una partitura. Ujú. Si tienes Claro. la partitura, Uno tú se te guía. guías y te permite saber los acordes cuando te saliste de la partitura. Sí. ¡Pling! ¡Ay! La Mire, puse. y sabes qué es lo que a mí me pareció más interesante, que aquí la gente dice, no, yo no hago eso porque aquí el país es muy cambiante, pero yo lo hice en el año 2019 y todavía lo estoy usando. Y Ok. todas las estrategias de todo lo que hemos venido haciendo han salido de ahí. Y es que tú lo Y puedes entonces- adaptar, revisar. Por supuesto, Vas pero es la adaptando. base y eso ayuda, cuando Ernesto habla de la disciplina, a tener una disciplina, porque ese es uno de los errores de repente de nosotros los caribeños, latinoamericanos, que hoy hacemos una cosa y mañana estamos en otra. Pero entonces uno lee y resulta que yo he leído que en Japón, cuando crean una empresa, ellos ponen 20 años para que la empresa sea rentable. Y nosotros, si el negocio en el primer año no nos da plata, lo cerramos y empezamos a vender otra cosa. Sí, Entonces, que una cosa es que pasó en la pandemia y de repente yo veía a alguien que durante toda su vida comercial distribuyó vasos y de repente en plena pandemia tú los veías publicando torta y esto y sillas y alfombras y servilletas. Entonces en una oportunidad un cliente me lo comentó y yo le decía, mira, no hay problema de que tú te adaptes. Al final, tú tienes que facturar, tú tienes que cubrir necesidades y esto es una circunstancia global que está llevando a que todo el mundo busque la manera de reajustar sus cosas. Ahora, si tú, por ejemplo, si tu vitrina digital o presencial siempre fue reconocida como distribución de vasos, entonces tienes que cambiar el nombre, porque si tú eras distribuidora de vasos, ahora eres comercializadora de productos. Entonces la cuestión es que si vas a hacer cambio, tienes que también modificar el canal de comunicación para decirle a las personas que estás cambiando. O sea, si el día de mañana tú decides agregar en tu espacio físico algún otro rubro que no tiene nada que ver con lo que tú vienes haciendo toda la vida, bueno, tú también tienes que comenzar a comunicarlo para que exista congruencia. Ahora bien, Ernesto, entre comercializar productos como un distribuidor, que no lo fabricas tú, muy bien, a fabricar el producto y distribuirlo, que has tenido la oportunidad de conversar con tantas personas, de vivir en el día a día en estos escenarios, ¿cuál es el principal diferenciador o el desafío que puede tener también un productor a un distribuidor? Bueno, nosotros fabricamos por un lado y por otro lado vendemos también, distribuimos. En este caso, carros de supermercado, todo lo que sea en alambre. Y nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Lo vimos como unidades de negocio. Okay. Una unidad de negocio es quien produce y otra unidad de negocio es quien comercializa. De tal manera de que una no contamine a la otra. Porque hay momentos a donde tú te confundes de rol. Y entonces, en un momento donde necesites flujo de caja, de repente en la parte de producción, porque hay que pagar nóminas, hay que pagar materias primas, y es distinto a la parte de comercialización a nivel de inversiones, tú puedes caer en la tentación de sacrificar y matar al producto con el precio, a cambio de flujo de caja. Ojo, yo no estoy diciendo que eso no haya que hacerlo. Yo lo que estoy diciendo es que esto te permite darte cuenta de que lo vas a hacer y no hacerlo y después decir, pero ¿por qué no? ¿Pero qué pasó? Que yo perdí, yo tenía tanto en el inventario y ahora tengo 40% menos. Bueno, que tu inventario estuvo subsidiando tus ventas, más nada que tu funcionabilidad, y te comiste el inventario y cambiaste inventario por el pago de gasto corriente o de los compromisos que tenía. Entonces, yo lo que sí le digo a todo el mundo es, tienen que ver unidades de negocio. Una unidad de negocio es la comercialización, una unidad de negocio es la fabricación. A veces dentro de la misma fabricación tenemos distintas unidades de negocio. Claro. A veces en la comercialización es una sola unidad, pero con 2 o 3 vertientes. Entonces, tratar de llevar, tampoco estamos hablando aquí, no es que somos de la NASA y que vamos a llevar los numeritos, las cosas, todo al pelo. Pero lo que sí te permite es agarrar y
con una visión desde arriba de lo que está ocurriendo, tú dices, oye, pero fíjate tú que las ventas van más por este lado que por este, que lo tengo separado. No porque estés viendo los números, sino porque de repente empiezas a hablar, llegó el pedido a este, llegó el pedido el otro, llegó el pedido tal, y tú dices, pero todo esto es de esta línea, no es esta la que se está moviendo. Correcto. Entonces, eso siempre te va a permitir tener ese contacto. Lo otro es que lamentablemente nosotros no somos empresas públicas que cotizan en la bolsa y que la gente se muere porque suba la acción, porque es ahí donde está la utilidad y no en la productividad y tal, y vamos a ver cómo hacemos para que suba la acción. Nosotros no somos empresas públicas, así que el que quiere tener éxito tiene que estar montado en el burro. Usted tiene que agarrar el burro, levantarse tempranito, alarlo, llevarlo, pastar, ahora vamos a cargar, vamos a movernos, vamos a hacer. Eso de que, no, yo tengo todo controlado, ¿desde cuándo no estás en tu empresa? No, yo tengo 2 semanas que no voy, no, perfecto. Bueno, claro, lo que pasa es que ustedes no ven a los 3, yo soy el mayor del grupo. Entonces yo estoy hablando quizás a la vieja usanza. Pero yo sí creo que hay que estar montado en el negocio. No tiene que ser presencial, pero hay que estar montado en el negocio. Tú tienes que recibir los reportes, tus indicadores, ver qué está pasando y dar los giros cuando hay que darlo. Voy a hacer una reflexión simplemente. Nosotros somos un país que ha pasado por mucho, durante muchos años, ha pasado por mucho. Y las empresas que hoy en día están abiertas no son sobrevivientes de nada. Son empresas que tuvieron al frente gente que supo tomar decisiones cuando hubo que tomar decisiones. Correcto. Porque a mí no me vengan a decir, no, es que esa es la casual. No. Eso es gente que supo tomar decisiones. Estoy hablando de empresas, estoy hablando de empresarios. No estoy hablando de cables eléctricos, de otras cosas. Claro. Estoy hablando de gente que tiene 30 años, 20 años, 15 años, 10 años, y están ahí las empresas abiertas. Sí. Entonces, a veces tú escuchas, no, es que tú eres un sobreviviente. Yo soy un tipo que supe tomar decisiones. Yo soy una persona que tenía una responsabilidad frente a un conjunto de colaboradores y nos tuvimos que sacrificar en un momento todos y salimos adelante porque todos apretamos. Claro. Pero también tiene que haber un liderazgo por parte del que está al frente de empresa, y estoy utilizando la palabra empresa para englobar a todo. No estoy hablando de grandes, pequeños, microemprendedor, deseoso. No, todo. El que está al frente de una empresa tiene que ser una persona con la capacidad de motivar a su equipo. Es un líder de equipo. Es una persona que le marca pauta a todos y le rinde cuenta a todos de las decisiones que se toman en el camino. Pero porque yo tengo que motivar a la gente si a mí nadie me motiva. Bueno, papá, porque por eso eres el jefe, por eso eres el que está ahí, pues si no se monta otro. Es el trabajo tú eres ese es tu factor diferenciador. Tu factor diferenciador frente a todo el equipo es que tú tuviste una visión de una empresa, hiciste una inversión o buscaste los mecanismos para invertir en ella, conseguiste un grupo de colaboradores que están contigo ahí, que están identificados, con los que participan de alguna manera en todos los logros que hay, así como participan de la frustración, así como participan de los problemas, también participan de los logros y sienten que les hablas con la verdad, porque utilizas la verdad y ven que vas en lo que les dices. Tú dices, vamos para acá y vamos a hacer esto y esto. Y te dicen, vamos para acá y vamos a hacer esto. Yo por lo menos en mi empresa, cada 3 meses tengo una reunión con todo el personal. Y hablamos, y en estos días uno me dijo, caramba, jefe, usted tenía razón cuando hace 9 años nos decía que esta manguangua se iba a acabar algún día. Y yo le decía, claro, porque es que no estaba sobre algo sólido. Claro, no era esa algo capacidad sólido. de adaptarse también. Entonces, el tú decir algo y que tu equipo lo vea, que hablas con sinceridad, no
no para manipular situaciones, Claro. no estoy hablando de eso. Estoy hablando de sinceridad, de la verdad. Claro, de enseñarles Ganas a ellos a credibilidad. leer lo que está pasando. Enseñarlos a leer. Nosotros, bueno, los que estamos al frente de negocios y de personas, definitivamente tenemos doble trabajo, porque tenemos que manejar las emociones de nosotros primero, y entonces también a través de las nuestras, bueno, motivamos o desmotivamos también a los demás. Entonces ahí es un doble trabajo que a veces es complejo y que la primera lucha y la primera decisión hay que tomarla con uno. Los Sí. negocios, o sea, cuando el negocio cierra, ya en la mente del dueño ya cerró. O sea, antes de haber cerrado, Tal ya cual. el dueño pensó, analizó, porque de paso, por experiencia propia, cerrarlo es un trabajo. Uno cree que no es que ya yo decidí de hoy para mañana cierro y no. O sea, si es un negocio... Es una planificación. Hay que planificar el cierre. Y a veces, bueno, yo siempre hablo de los números, pero es que definitivamente en los momentos menos buenos, cuando los números no te dan, entonces es donde entra la parte de la conexión emocional con lo que tú haces, que definitivamente te tiene que gustar tu negocio. O sea, tienes que vivir tu negocio. O sea, yo todo el día, de mis 24 horas del día, yo creo que me arriesgaría a decir que unas 12 horas o más duro pensando cosas del negocio. O sea, yo creo que hasta uno cae algo obsesivo, porque uno todo el día Eso es anda- simplemente, compañero, que estás uno enamorado le del gusta lo que negocio. hace. Sí, es parte de tu pero hay estilo de gente vida. hay gente que lo tilda así, porque yo conozco, ¿qué haces tú todo el día en tu negocio, pendiente de tu negocio? Es que ese es mi trabajo. Claro. Porque es que ese cariño y ese conocimiento y toda esa experiencia que uno tiene es lo que puede hacer que el negocio salga adelante. o Ojo, vaya que no hacia tiene adelante. nada que ver que no estemos enfocados en delegar, Claro, por supuesto. también en construir liderazgo dentro de la compañía, en llevar Que es personas, vital. que es vital, por supuesto, porque también, y ojo, que también el decir estoy metido 12 horas en el negocio o todo el día en el negocio, no nos referimos a la acción física. O sea, tú sino puedes, mentalmente tú dices, mentalmente. bueno, mira, yo estoy pensando en hacer alianzas estratégicas, en buscar cómo mejoro la parte tecnológica, en evaluar cómo está mi proceso de transformación digital en mi negocio, si he evolucionado no solamente en los años de decir ya tenemos un nombre con tantos años, sino mira, sí, en algún momento aquí la gente se comunicaba con nosotros era marcando un 0241 o un código de área, y hoy en día a través de un WhatsApp, a través de Instagram, o también hoy porque mi modelo de negocio va más a generar capital relacional en eventos, entonces vengo evolucionando, antes no lo hacía, ahora me expongo más. O sea, también está esa parte del líder que está pensando constantemente cómo hacer crecer mi negocio mientras voy enseñando a otros a que dominen la operatividad. Correcto. Yo, bueno, hace rato tenía en mente preguntar si yo también podía hacer preguntas. Bueno, esta es una conversación realmente, más que una Bueno, te entrevista. haga la Bárbara. pregunta. No se vayan a confundir con producción. Nos pusieron esos vasos. Ok, Parecen de plástico, pero son de vidrio. Son de vidrio. O sea, tal yo lo cual. agarré, creí que coño, y después me di cuenta que era de vidrio. No, aquí hemos evolucionado también. No, lo digo porque no vaya a ser que lo vayan a agarrar. Bueno, yo tenía hace rato en mente la pregunta, pero Ernesto como que ya sabía y se adelantó. Ajá, La ese experiencia olfato, el tiene el olfato. olfato. Porque yo iba a preguntar qué opinión tenían sobre la gente, porque he tenido gente conocida que va a arrancar los negocios y de hecho me pasó hace poco, yo conversando con ella, no, yo voy a poner gerentes, no sé qué, y listo. Yo dije, mira, para arrancar el negocio uno tiene que poner el cariño al inicio. Pero después cuando vi la otra respuesta, uno también aprende con la vida a saber cuándo callar y cuándo hablar, pues. Ujú. Pero ya Ernesto creo que la respondió muy bien, y es que más en el arranque de un negocio, definitivamente el de la idea, el que se lo imaginó, el que lo pensó, el que lo soñó, el que vio hasta dónde iba, si es un retail, dónde iba la caja, dónde la gente iba a hacer la cola, porque todo Claro. eso uno se lo imagina. Eso no es que aparece, todo uno lo piensa. El que tiene que hacerlo es uno. Entonces, Sí, pero fíjate tú, Juan, inclusive en sintonía con lo que tú estás diciendo, si el día de mañana yo voy a comprar un modelo de negocio que ya está establecido, llámese franquicia o no, muy bien, porque a veces también existe esa confusión si algo es franquicia o no. Pero ya hay un modelo de negocio que está validado.
Entonces, yo puedo invertir en ese modelo de negocio y yo puedo de una vez delegar en un grupo de gerentes que Claro, simplemente ya está van a todo seguir esa receta. estandarizado. Sin embargo, eso no implica que yo no vaya a estar en el arranque del negocio, en el arranque de la operatividad. Yo creo que eso es súper, súper puntual, que aunque tú tengas un equipo de líderes en quien vayas a delegar y generes autonomía, los empoderes para que ellos también puedan aprender a asumir decisiones, a tomar responsabilidad de cada decisión que toman, eso no implica que tú te alejes de la operación. Claro. Muy bien, salvo que tú hayas también en un principio decidido ser un inversor o un socio capitalista donde dice, mira Ernesto, yo voy a poner plata acá, pero yo no voy a estar pendiente de la operatividad, porque para eso fue que hicimos esta alianza donde tú me estás buscando por... Perfecto, pero Claro, el estás caso- diciéndole a la vez a esa persona, tú eres el que te tienes que encargar de cómo va todo, estamos bien, Correcto. cómo se sienten, están trabajando chévere, ¿qué les parece la entrevista? Tal cual. ¿Verdad que estuvo cómoda? Tal cual, tal cual. Porque la gente necesita eso. Muy bien. La gente necesita sentirse apreciada, sentirse parte de. Sí. Eso no quiere decir alcahuetear. Ujú. Es sentirse parte de. Y yo soy parte de cuando tengo un problema y mi supervisor, mi jefe, el que esté arriba de mí, se da cuenta de que tengo un problema. Claro. Y me pregunta, oye Juan, ¿qué te pasa? Porque tú no eres así, tú eres un tipo que siempre está trabajando, está en esto. ¿Te pasó algo en la casa? ¿Están todos bien? ¿Hay alguien enfermo? Tener esa capacidad de conectar. Claro, es que tienes que conectar porque la inteligencia artificial va a hacer muchas cosas, Totalmente. pero Pero no eso nos va a no. dar emociones. Sí, No todavía. nos va a dar emociones, aunque hemos visto cosas por ahí raras, pero no nos va a dar emociones. Nada Sí. como carne y hueso. Sí, sí, y estamos hablando en este caso, aunque este contenido puede, por supuesto, transferir fronteras, traspasar fronteras, en un mercado local como nuestro, la experiencia presencial le quedan al menos, según los especialistas, al menos 3 generaciones. Eso estamos hablando de aproximadamente unos 80 a 100 años todavía. Muy bien. Que en ese proceso va a haber inserción de inteligencia artificial, de transformación digital, de mucha tecnología en los procesos, indudablemente ya lo vemos. ¿Okay? Ya vemos cómo la experiencia se ha trasladado a los canales digitales, ya vemos cómo el consumidor al momento de ir a comprar un producto o un servicio hace también una búsqueda online. Tenemos la manera de trabajar a través de un e-commerce, de adquirir los productos a través de cualquier canal digital, pero estamos en Latinoamérica y no estamos en la punta de Latinoamérica abajo hacia Argentina, ¿no? Estamos en Latinoamérica y estamos en el Caribe y estamos en Venezuela, que es sinónimo de la parte kinestésica de ese ser humano que requiere atención. Muy bien. Y al final también eso responde a un tema de que muchas veces nos desconectamos de nuestro cliente interno. Nos enfocamos en el cliente externo, en cómo le hacemos promociones a nuestro cliente externo, cómo atraemos a nuestro cliente externo, cómo creamos campañas de marketing para nuestro cliente externo, pero nos olvidamos de los planes de incentivo para nuestro cliente interno. ¿Cómo hacemos divertirse seriamente en nuestro trabajo? ¿Cómo hacemos para que la persona, y aquí hay una realidad también, ustedes como líderes empresariales, por lo general se estaba pensando, y todavía está allí en la palestra, que un trabajador, un colaborador que está allá afuera sin empleo, él debe venir a mi negocio a buscar una oportunidad de trabajo. Y yo estoy cada día más de acuerdo con estas personas que estamos diciendo, no, el detalle acá es cómo tú te vuelves atractivo como centro de operaciones, como negocio, para, valga la redundancia, atraer al mejor talento. O sea, la pregunta que también tenemos que hacernos los líderes, aparte de la parte estratégica, financiera, administrativa, es ¿qué estoy haciendo para atraer el mejor talento? Porque esa persona que está afuera, que es valiosa, que pueda aportar ideas a mi negocio, que pueda ayudar a apalancar a mi negocio en la operatividad o en la estrategia,
¿por qué debería estar aquí? O sea, ¿por qué si yo estoy buscando trabajo debería estar en tu organización? Mira, yo creo que definitivamente, bueno, una de las cosas que he aprendido contigo, Roángel, que siempre lo comento, es que nosotros tenemos que saber vender y a veces creemos que vender es solamente para ese cliente externo, esa persona que viene a comprar. Pero es que resulta que desde que tú estás contratando gente, desde que le haces la entrevista, Sí. tú también le estás vendiendo la idea de trabajar allí. Tal cual. De hecho, bueno, hay estudios que demuestran eso. Yo siempre trato de corroborar si eso es cierto o no, pero las personas que más tiempo duran contigo y que mejor hacen su trabajo son las que sienten esa conexión que muchas veces a veces la gente les cuesta explicarlo. Pero bueno, es que aquí hay algo más que, oye, yo me siento bien aquí, y eso lo dicen. Entonces, incluso, bueno, la persona que tenemos allá de recursos humanos, a la muchacha yo siempre le digo, mira, tú, bueno, ella se ha ido metiendo en el mundo de las ventas también, porque yo digo, es que la primera idea que le vendemos es a toda esa gente que estamos entrevistando. que nosotros de hecho le hacemos hasta grupales en uno de nuestros salones, tenemos 10, 15, 20, 25 personas y ahí le ponemos la idea de qué es la alegría. Hasta cuando yo entro a veces allí en la entrevista les pregunto, mire, ¿qué sintieron ustedes cuando entraron? ¿Qué les parece la librería? ¿Tenían tiempo sin venir? Y tú ahí de una vez ves gente que se pone así, no, sí, qué chévere, que no sé qué, yo no, de verdad que se siente muy bien. Y tú ves que esa gente, cuando después en todo el proceso de entrevistas vas como que filtrando, van quedando esas. Claro. Y las al que van en final, sintonía con tus valores, con el correcto. lenguaje de tu marca. Y sin nosotros decir en un inicio todavía lo que implica el paquete ni nada. Eso es al final. Y entonces tú ya ves que ese filtro es bien útil y productivo, Sí. porque la gente siente esa conexión. Sí, así como en venta, Ernesto, hay esa frase que dice, nosotros como cliente primero compramos al vendedor y luego nos conectamos con el producto o servicio. Entonces yo creo que cuando uno está construyendo equipo, que no hay manera de crecer si no construyes equipo. Aunque tú vayas a hacer el próximo establecimiento donde vas a tener 100% tu operatividad con inteligencia artificial, necesitas una cantidad de programadores que estén diseñando toda esa inteligencia artificial. Entonces, que esa persona que visita tu empresa con la intención de invertir su tiempo y sus conocimientos, primero se conecte con la personalidad de la empresa y luego, que obviamente, por supuesto, es súper importante, pero que luego diga, ok, me siento bien, ahora bien, ¿cuáles son mis posibilidades de ingresos acá? Pero primero que me haga sentir bien. Yo creo que eso es importante. Entonces, parte... Ahí entra un factor importante también, Roángel y Juan. Tú también en esa conexión con ese equipo de trabajo tienes que ir definiendo cuáles son las habilidades, cuál es el área de confort de esa persona, en dónde se siente viendo en la organización. Ah, mira, esta es una persona extrovertida, comunicativa, que genera empatía, la tiro para el mostrador. Esta es una persona introvertida, nada más está concentrado. Sí. Vente para acá, papá, tú eres el que va para contabilidad. Y esa es parte de la habilidad de uno. Por eso claro. Es que antes mencionaba que tú tienes que saber de viva voz qué piensa ese colaborador que tienes contigo. Correcto. En qué onda está, qué habilidades tiene. Una persona que de repente agarra y te dice, mire jefe, mire lo que conseguí. Ajá. Y vi esto y vi lo otro. Tiene esa habilidad que a lo mejor no la tienen los demás. Entonces cuando tienes un problema, mira, estoy buscando esto, puedes ayudarme, puedes meterte ahí. Mira, sí lo hizo. No, yo te tengo que sacar de donde está. Porque de repente te tengo en un área donde no me das tu 100%. No me das tu 100% porque es un trabajo para ti, porque no es lo que te gusta. Claro. Ahora, qué fácil es si la gente hace lo que le gusta. Claro, por ejemplo, tú ves a esta gente acá, mira, todos han estado riéndose, pendientes de nosotros. Yo creo que aquí ninguno de ellos trabaja, sino que está haciendo lo que les gusta. Claro. Entonces, cuando tú haces lo que a ti te gusta, tú no estás trabajando. Tú puedes estar 8 horas, 10 horas, 20 horas. A mí me gusta. Es parte de tu estilo de vida. Me siento bien, claro. Me siento cómodo. Yo le preguntaba a Roángel al inicio qué tiempo iba a durar la conversación. Pero lo hacía es porque si es por mí, yo puedo hablar todo el día de negocio. Y para mí no es, o sea, vamos a seguir hablando y duramos hablando todo el día porque es algo que me gusta. Así es. Entonces, bueno, vamos a seguir hablando, pero nos seguimos hablando tomándonos un café.
para recibir a los otros invitados que vienen por ahí.